Aurelio abrió su puerta a una mujer desesperada bajo la tormenta, sin saber que el maletín que ella protegía como tesoro contenía documentos legales que la declaraban dueña de sus tierras. Cuando ella finalmente habló, sus palabras destrozaron 100 años de historia familiar en una sola frase. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos, la tormenta había llegado sin avisar, como tantas veces ocurría en esas tierras olvidadas por Dios y los hombres. Aurelio Mendoza observaba desde el porche de su humilde casa de adobe cómo el cielo se oscurecía con una velocidad alarmante, las nubes negras devorando los últimos rayos del sol, que apenas una hora antes bañaban sus campos de maíz con luz dorada. Tenía 68 años, la espalda encorvada por décadas de trabajo bajo el sol implacable, y las manos callosas que contaban la historia de una vida dedicada a arrancar sustento de la tierra árida. Sus ojos, sin embargo, conservaban esa chispa de bondad que ni la pobreza ni el sufrimiento habían logrado apagar. El viento comenzó a aullar entre los árboles escuálidos que rodeaban su propiedad, levantando nubes de polvo que se arremolinaban como fantasmas danzantes. Aurelio se ajustó el sombrero de paja gastado y entró a la casa para cerrar las ventanas. La vivienda era modesta, apenas 3 habitaciones con muebles heredados de sus padres, paredes descascaradas que él mismo repintaba cada 2 años con la pintura más barata que encontraba en el pueblo, y un piso de tierra apisonada que su difunta esposa, María del Carmen, había barrido con orgullo durante 40 años de matrimonio. Hacía 3 años que ella había partido, dejándolo solo con los recuerdos y la tierra que ambos habían trabajado juntos desde jóvenes. Mientras aseguraba la última ventana, un trueno retumbó con tal fuerza que hizo vibrar los vidrios. Aurelio frunció el ceño. Esta tormenta sería de las bravas, de esas que arrancaban techos y derribaban postes de luz. Se dirigió a la cocina para preparar café en su vieja cafetera de peltre, cuando escuchó algo inusual entre el rugido del viento y la lluvia que ya comenzaba a golpear el techo de lámina. Era el sonido de un motor, un automóvil acercándose por el camino de terracería que conducía a su casa. ¿Quién demonios vendría con este clima?, murmuró para sí mismo, asomándose cautelosamente por la ventana. A través de la cortina de lluvia que ya caía con furia, distinguió las luces de un vehículo que avanzaba con dificultad por el camino convertido en lodazal. El auto, que incluso bajo la tormenta, Aurelio pudo identificar como uno de esos modelos caros que jamás se veían por estos rumbos, se detuvo a unos metros de su casa. El motor se apagó y por un momento solo hubo silencio, interrumpido únicamente por el tamborileo incesante de la lluvia y los truenos que resonaban como cañonazos en la distancia. La puerta del conductor se abrió y de ella descendió una figura envuelta en un abrigo oscuro. Aurelio entrecerró los ojos tratando de distinguir los detalles. Era una mujer, eso era evidente por su silueta, y corría torpemente hacia el porche, sus zapatos de tacón hundiéndose en el lodo con cada paso. Llevaba un maletín pegado al pecho, protegiéndolo de la lluvia como si fuera un tesoro invaluable. Cuando llegó al porche, completamente empapada y jadeando, levantó el rostro y Aurelio sintió que algo dentro de él se removía con incomodidad. Era una mujer de unos 40 años, de rasgos finos y elegantes, que contrastaban brutalmente con el entorno rústico. Su cabello, que debía haber estado perfectamente peinado esa mañana, ahora colgaba en mechones mojados alrededor de su rostro. El maquillaje corrido por la lluvia no lograba ocultar unos ojos verdes e inteligentes que lo observaban con una mezcla de desesperación y algo más, algo que Aurelio no supo identificar en ese momento, pero que más tarde reconocería como determinación. Su ropa, aunque empapada, era claramente cara.
de esas que solo se veían en las tiendas elegantes de la capital, a 3 horas de distancia. «Por favor», dijo ella con voz temblorosa, «no por el frío, sino por algo más profundo. Necesito refugio. Mi auto se quedó sin gasolina y el teléfono no tiene señal. No puedo continuar con esta tormenta». Aurelio dudó por un momento. No era común recibir visitas, mucho menos de mujeres de ciudad que evidentemente no tenían nada que hacer en sus tierras. Algo en su instinto le advertía que esta aparición traería problemas, pero su naturaleza bondadosa y los valores que su madre le había inculcado décadas atrás no le permitían dejar a nadie a merced de la tormenta. Además, recordó las palabras de María del Carmen, quien siempre decía que las personas llegaban a nuestras vidas por una razón, aunque no siempre entendiéramos cuál era esa razón de inmediato. «Pase, señora», dijo finalmente, abriendo la puerta de par en par. «No es mucho lo que tengo, pero nadie merece estar afuera con este temporal». La mujer entró rápidamente, trayendo consigo una ráfaga de aire húmedo y un perfume caro que contrastaba con el olor a café y tierra mojada de la casa. Se quedó de pie en la entrada, goteando sobre el piso, claramente incómoda y fuera de lugar. Sus ojos recorrieron la habitación con una expresión que Aurelio no supo si interpretar como lástima o desprecio, aunque intentó convencerse de que era lo primero. «Soy Aurelio Mendoza», se presentó él, quitándose el sombrero en un gesto de cortesía anticuado. «Esta es mi casa. No es mucho, pero es honesta». «Victoria Santander», respondió ella secamente, extendiendo una mano perfectamente manicurada que contrastaba con las manos encallecidas del campesino. Luego, como si recordara sus modales, añadió con un tono ligeramente más suave: «Gracias por recibirme. Lamento la intromisión». Aurelio notó cómo ella sostenía el maletín con fuerza, como si temiera que él pudiera arrebatárselo. «Traiga, déjeme ayudarla con eso», ofreció, extendiendo la mano hacia el abrigo empapado. «Puedo colgarlo para que se seque. Aquí no tenemos lujos, pero tengo una estufa de leña que calienta bien». Victoria dudó un momento antes de entregar el abrigo, pero mantuvo el maletín firmemente contra su pecho. «No, gracias. Esto debo guardarlo yo misma. Son documentos importantes». La palabra documentos resonó en la mente de Aurelio con un eco extraño. En todos sus años viviendo en esas tierras, los únicos documentos importantes que había visto eran las escrituras de propiedad que guardaba en una caja de metal bajo su cama, amarillentas por el tiempo, pero firmadas por su abuelo hacía casi un siglo. ¿Qué tipo de documentos traería una mujer de ciudad en un maletín, protegiéndolos como si fueran más valiosos que su propia vida? «Voy a prepararle un café caliente», dijo Aurelio, dirigiéndose a la cocina. «Y si gusta, tengo un poco de pan dulce que compré ayer en el pueblo. No es gran cosa, pero con esta tormenta, algo caliente en el estómago siempre ayuda». Mientras preparaba el café, Aurelio observaba de reojo a su inesperada visitante. Victoria se había sentado en el borde del sofá desgastado, como si temiera contaminarse con la humildad del lugar. Había colocado el maletín sobre sus piernas y lo acariciaba distraídamente, sus ojos verdes recorriendo la habitación con una intensidad que ponía nervioso al anciano. Parecía estar memorizando cada detalle, cada grieta en las paredes, cada mueble viejo, como si estuviera haciendo un inventario mental. «¿Hace mucho que vive aquí?», preguntó Victoria de repente, su voz cortando el silencio incómodo que se había instalado entre ellos. «Toda mi vida», respondió Aurelio con orgullo mientras vertía el café humeante en 2 tazas despotilladas. «Nací en este mismo cuarto, en aquella cama que está allá», señaló con la cabeza hacia la habitación contigua. «Mi abuelo construyó esta casa con sus propias manos, piedra por piedra, adobe por adobe. Luego mi padre la heredó, y después yo. He trabajado estas tierras desde que tuve edad para sostener un azadón». «¿Y tiene familia?», preguntó Victoria,
tomando la taza que Aurelio le ofrecía pero sin beber aún, como si sospechara que el café pudiera estar envenenado. «Tuve una esposa maravillosa», respondió Aurelio con una sonrisa melancólica. «María del Carmen. Murió hace 3 años. No tuvimos hijos. Dios no quiso bendecirnos de esa manera, pero nos tuvimos el uno al otro y eso fue suficiente. Ahora solo estoy yo y las tierras». «Las tierras», repitió Victoria, y algo en su tono hizo que Aurelio sintiera un escalofrío que no tenía nada que ver con la humedad que se filtraba por las rendijas de las ventanas. «¿Cuántas hectáreas tiene exactamente?». La pregunta era extraña, demasiado específica para una conversación casual entre extraños refugiándose de una tormenta. Aurelio sintió que el aire en la habitación se espesaba, cargándose con una tensión invisible pero palpable. «Unas 20 hectáreas», respondió con cautela. «No es mucho, pero es tierra buena. Mi familia la ha trabajado por generaciones. Aquí sembramos maíz, frijol, calabaza, lo básico para sobrevivir». Victoria asintió lentamente, sus dedos tamborileando sobre el maletín con un ritmo nervioso. «Interesante», murmuró, más para sí misma que para Aurelio. «Muy interesante». Afuera la tormenta arreciaba con furia renovada. Los truenos se sucedían unos tras otros y los relámpagos iluminaban el interior de la casa, con destellos fantasmagóricos que proyectaban sombras danzantes en las paredes descascaradas. Aurelio sintió un presentimiento oscuro, una intuición primitiva que le advertía que esta mujer, con sus documentos importantes y sus preguntas precisas, no había llegado a sus tierras por casualidad. Había algo más, algo que ella no estaba diciendo, algo que se ocultaba detrás de esos ojos verdes calculadores y esa elegancia fuera de lugar. «¿Por qué vino aquí?», preguntó finalmente Aurelio, su voz adquiriendo un tono más firme. «Estas tierras están lejos de todo. No hay nada aquí que pudiera interesar a alguien como usted. No hay turismo, no hay comercio, solo campesinos pobres tratando de sobrevivir». Victoria lo miró directamente a los ojos por primera vez desde que había entrado. En su mirada había algo que Aurelio no pudo descifrar completamente, una mezcla de determinación, culpa y quizás, solo quizás, un atisbo de compasión. Abrió el maletín lentamente, como si cada movimiento estuviera cuidadosamente calculado, y sacó una carpeta de manila. La colocó sobre la mesa de centro que separaba sus asientos, y cuando habló, su voz era firme pero con un dejo de tristeza que no había estado allí antes. «Señor Mendoza», comenzó, eligiendo cada palabra con cuidado, «vine aquí porque tenemos asuntos que discutir, asuntos que conciernen directamente a usted y a estas tierras que tanto ama». Aurelio sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Las palabras de Victoria flotaban en el aire húmedo de la habitación, como una sentencia pronunciada por un juez invisible. Sus manos, que habían sostenido la taza de café con firmeza momentos antes, comenzaron a temblar ligeramente. «Asuntos que conciernen a mis tierras», repitió lentamente, como si al pronunciar las palabras en voz alta pudiera comprender mejor su significado. «Señora, estas tierras han pertenecido a mi familia por casi 100 años. No hay ningún asunto que discutir». Victoria suspiró profundamente y por primera vez desde que había entrado a la casa, su expresión de frialdad calculadora se suavizó levemente. Había algo parecido a la compasión en sus ojos, aunque Aurelio no estaba seguro de si era genuina o simplemente otra herramienta de manipulación. «Señor Mendoza», dijo ella con voz más suave, «créame que no vine aquí por gusto. Esto no es personal. Es simplemente un asunto legal que debe resolverse. Legal». La palabra cayó como una piedra en el estanque tranquilo de la vida de Aurelio, creando ondas que amenazaban con convertirse en olas devastadoras. «Legal», repitió él,
su voz adquiriendo un tono defensivo. Tengo todos mis papeles en orden. Las escrituras que mi abuelo recibió, que pasaron a mi padre y que ahora son mías. Todo está registrado. Todo está legal. Victoria abrió la carpeta de Manila con movimientos precisos y extrajo varios documentos que colocó ordenadamente sobre la mesa. Los relámpagos iluminaban intermitentemente la habitación, proyectando sombras que hacían que los papeles parecieran cobrar vida propia. Aurelio se inclinó hacia adelante, entrecerrado los ojos para leer en la penumbra lo que estaba escrito en aquellos documentos que esta extraña había traído desde la ciudad. «Mire», comenzó Victoria, señalando con un dedo de uña perfectamente arreglada uno de los documentos. «Este es un título de propiedad que data de 1928. Fue emitido por el gobierno de ese entonces a favor de la familia Santander. Mi familia». «Eso es imposible», interrumpió Aurelio, su voz adquiriendo fuerza a pesar del temblor que sentía en su interior. «Mi abuelo recibió estas tierras en 1925. Fueron parte de la reforma agraria. Él trabajó para un hacendado durante años y cuando se repartieron las tierras, le dieron estas 20 hectáreas. Tengo los documentos que lo prueban». «Lo sé», respondió Victoria, y su voz tenía ahora un tono de cansancio que no había estado allí antes. «Sé que tiene documentos. El problema, señor Mendoza, es que hay una discrepancia en los registros, una superposición de títulos. Las mismas tierras fueron otorgadas 2 veces, a 2 familias diferentes». Aurelio sintió que la habitación comenzaba a girar a su alrededor. Esto no podía estar pasando. No podía ser real. Se puso de pie bruscamente, haciendo que la taza de café se tambaleara peligrosamente sobre la mesa. «No», dijo con firmeza. «No, señora. Usted viene aquí, a mi casa, en medio de una tormenta, y me dice que las tierras que mi familia ha trabajado durante generaciones no son mías. Eso no tiene sentido». Victoria permaneció sentada, observándolo con esos ojos verdes que ahora parecían contener un océano de tristeza. «Señor Mendoza, por favor, siéntese. Déjeme explicarle la situación completa. No vine aquí para engañarlo ni para robarle nada. Vine porque la ley me obliga a informarle de esta situación antes de que proceda legalmente». La ley. Otra palabra que sonaba amenazante en boca de esta mujer. Aurelio se sentó lentamente, sintiendo cómo cada uno de sus 68 años pesaba sobre sus hombros como sacos de cemento. Su mente viajaba a través del tiempo, recordando las historias que su abuelo le había contado cuando era niño. Historias de trabajo duro, de esperanza, de la tierra prometida que finalmente había recibido después de años de servir a otros. Historias de su padre, que había defendido esas tierras durante la época de turbulencia, que había plantado cada árbol, que había marcado cada lindero con sus propias manos. «Mi bisabuelo», comenzó Victoria, «era dueño de una hacienda grande que abarcaba toda esta región. Cuando vino la reforma agraria, el gobierno expropió las tierras y las repartió entre los campesinos. Eso es correcto y está documentado. Sin embargo, hubo un error administrativo. 20 hectáreas, estas 20 hectáreas específicamente, no deberían haber sido incluidas en la repartición porque técnicamente no formaban parte de la hacienda principal. Eran propiedad privada separada, comprada años antes por mi bisabuelo con un título diferente». «Eso es absurdo», protestó Aurelio. «Si fueran propiedad separada, ¿por qué nadie vino a reclamarlas en todos estos años? ¿Por qué ahora, después de casi 100 años, aparece usted con estos papeles?» Victoria sacó más documentos del maletín, porque mi familia no sabía de la existencia de estos títulos. Fueron descubiertos recientemente en un archivo histórico durante una investigación genealógica que estaba realizando. Cuando los abogados revisaron los documentos, descubrieron la discrepancia
y la ley es clara al respecto. El título más antiguo, el que tiene validez legal original, es el que prevalece. Aurelio sintió que algo dentro de él se quebraba. Todas las mañanas que había despertado antes del alba para trabajar la tierra, todas las tardes bajo el sol abrasador, las manos destrozadas por las ampollas que se convertían en callos, los años de sequía y los años de abundancia, los momentos compartidos con María del Carmen mientras sembraban juntos, mientras cosechaban juntos, mientras soñaban juntos con dejarle algo de valor a los hijos que nunca tuvieron, pero que siempre esperaron. Todo eso, toda esa vida, reducida a un error administrativo en papeles amarillentos. «No puede hacer esto», susurró Aurelio, su voz apenas audible sobre el rugido de la tormenta que continuaba azotando el exterior. «Esta es mi vida, esta es mi casa, mi familia está enterrada en estas tierras. El cementerio familiar está allá atrás, bajo los mezquites. Mi esposa, mis padres, mis abuelos. No puede quitarme esto». Por primera vez, Victoria apartó la mirada. Sus manos, que habían manejado los documentos con tanta precisión profesional, ahora jugaban nerviosamente con el borde de la carpeta. «Señor Mendoza, entiendo que esto es difícil. Créame que sí, pero la ley no tiene en cuenta sentimientos ni historia familiar. Solo reconoce documentos legales y títulos de propiedad». Afuera un trueno particularmente violento sacudió la casa, haciendo tintinear las pocas piezas de vajilla que Aurelio guardaba en un aparador antiguo. La tormenta parecía estar intensificándose, como si la naturaleza misma estuviera reaccionando a la injusticia que se desarrollaba entre esas paredes de adobe. Aurelio se levantó nuevamente y caminó hacia la ventana, observando cómo la lluvia golpeaba con furia la tierra que había creído suya, la tierra que había amado como se ama a un hijo. «¿Tengo que irme de aquí entonces?», preguntó finalmente, sin girarse para mirar a Victoria. «Tengo que abandonar la casa donde nací, donde vivió toda mi familia, donde está enterrada mi esposa». Victoria guardó silencio por un momento que pareció extenderse eternamente. Cuando habló, su voz sonaba diferente, menos segura, menos profesional. «Hay opciones», dijo. «Podríamos llegar a un acuerdo. La ley me reconoce como propietaria, pero eso no significa que tenga que desalojarlo inmediatamente. Podríamos establecer algún tipo de arrendamiento, alguna compensación». Arrendamiento. La palabra salió de la boca de Aurelio como un escupitajo amargo. Arrendar mi propia tierra, pagar por vivir en la casa que construyó mi abuelo. Se giró para mirarla, y en sus ojos había ahora un fuego que no había estado allí antes. «Dígame algo, señora Santander. ¿Por qué vino personalmente? ¿Por qué no envió a sus abogados, a algún representante? ¿Por qué arriesgarse a venir hasta aquí, a enfrentar al campesino pobre al que está a punto de dejar sin nada?» Victoria sostuvo su mirada por un momento antes de responder. «Porque quería ver con mis propios ojos, porque quería conocer a la persona que vive aquí, porque, a diferencia de lo que usted pueda pensar, señor Mendoza, esto no me resulta fácil. Pero lo va a hacer de todas formas», afirmó Aurelio. No era una pregunta. «Soy una mujer de negocios», respondió Victoria, retomando su compostura profesional como quien se pone una armadura. «Estos terrenos tienen un valor considerable. Hay planes de desarrollo en la región, inversores interesados. Sería una locura de mi parte ignorar una oportunidad así solo por sentimentalismo». Ahí estaba la verdad, finalmente expuesta con toda su crudeza. No se trataba de títulos antiguos ni de errores administrativos. Se trataba de dinero, de desarrollo, de progreso. Las palabras que siempre significaban que los pobres debían hacerse a un lado para que los ricos pudieran enriquecerse aún más. Aurelio sintió una mezcla de rabia y resignación.
Había vivido lo suficiente para saber que en este mundo, los que tenían dinero y poder siempre encontraban la manera de quitarle a los que no tenían nada más que su trabajo y su dignidad. Entonces no hay nada más que hablar, dijo Aurelio, dirigiéndose hacia la puerta. La tormenta ya está amainando. Puede quedarse aquí esta noche si lo necesita. Yo dormiré en el granero. Mañana, cuando salga el sol, puede irse y hacer lo que tenga que hacer. Pero esta noche, esta última noche, quiero estar solo en mi tierra. Victoria abrió la boca como si fuera a protestar, pero algo en la expresión de Aurelio la detuvo. Solo asintió en silencio mientras el anciano tomaba una manta del sofá y salía hacia la noche tormentosa. El granero olía a heno húmedo y tierra mojada. Aurelio se envolvió en la manta que había traído consigo y se sentó sobre un montón de paja, apoyando la espalda contra la pared de madera. La tormenta había disminuido considerablemente, reducida ahora a una llovizna persistente que tamborileaba suavemente sobre el techo de lámina. A través de las rendijas entre las tablas podía ver las luces de su casa, la casa donde esa mujer ahora descansaba, probablemente revisando una y otra vez sus documentos legales, calculando cuánto dinero podría obtener de su desgracia. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de su abuelo, don Esteban Mendoza, el hombre que había trabajado desde los 6 años en las haciendas, que había soportado humillaciones y abusos, que había esperado pacientemente el día en que la tierra sería repartida entre quienes realmente la trabajaban. Recordaba las historias que su abuelo le contaba cuando era niño, sentados bajo el mezquite que aún seguía en pie cerca de la casa, ese árbol centenario que había sido testigo silencioso de la historia de su familia. «Mi nieto», le decía el abuelo con voz grave y cansada, «esta tierra es nuestra no porque la compramos, sino porque la ganamos con nuestro sudor y nuestras lágrimas. Cada surco que ves aquí fue abierto por mis manos. Cada piedra que removí la cargué sobre mi espalda. Cuando te digo que esta tierra es tuya, no es porque tenga papeles bonitos que lo digan, es porque está empapada con la sangre de nuestra familia». Y ahora llegaba una mujer de la ciudad, con sus zapatos caros y su maletín de cuero, a decirle que todo eso no importaba, que lo único que importaba era un pedazo de papel viejo que probablemente había sido manipulado por algún hacendado corrupto hacía un siglo. Aurelio sintió la rabia crecer en su pecho como un fuego que amenazaba con consumirlo. No era justo. Nada de esto era justo. El sonido de pasos sobre el lodo lo sacó de sus pensamientos. A través de las rendijas vio una figura acercándose al granero, protegida por un paraguas. Era ella, Victoria Santander. ¿Qué demonios quería ahora? Aurelio se puso de pie, preparándose para lo que viniera. La puerta del granero se abrió lentamente, y allí estaba ella, todavía vestida con la misma ropa elegante, aunque ahora llevaba puesta una chaqueta que evidentemente había encontrado en la casa. «Señor Mendoza», dijo ella, su voz apenas audible sobre el sonido de la lluvia, «necesitamos hablar». «Creí que ya habíamos hablado suficiente», respondió Aurelio sin moverse de su lugar. «Usted dejó muy clara su posición. Tiene sus papeles, tiene sus abogados, tiene sus planes de desarrollo. ¿Qué más hay que decir?» Victoria cerró el paraguas y entró al granero, cerrando la puerta tras de sí. La luz de la luna que se filtraba entre las nubes iluminaba su rostro, y Aurelio pudo ver que había algo diferente en su expresión. La máscara de profesionalismo frío había desaparecido, reemplazada por algo más humano, más vulnerable. «Tiene razón en estar enojado conmigo», comenzó ella, manteniéndose a una distancia prudente. «Yo también estaría furioso si alguien llegara a mi casa y me dijera que todo lo que he conocido y amado
Está a punto de ser arrancado de mis manos. Pero necesito que entienda que yo no inventé esta situación. No creé estos documentos para perjudicarlo. No, solo decidió usarlos, replicó Aurelio con amargura. Decidió que su ganancia era más importante que la vida de un viejo campesino. Decidió que el dinero valía más que la historia, la tradición, el hogar de alguien. Victoria bajó la mirada y por un momento pareció luchar con algo en su interior. Cuando volvió a hablar, su voz tenía un tono diferente, más personal, despojada de la frialdad empresarial. «¿Quiere saber la verdad, señor Mendoza? La verdad completa, no solo la versión legal que le presenté en la casa». Aurelio la miró con desconfianza, pero asintió lentamente. La curiosidad, a pesar de todo, era más fuerte que su rabia. «Estoy arruinada», dijo Victoria, y las palabras parecieron costarle un esfuerzo físico. «Mi esposo, antes de morir hace 2 años, acumuló deudas enormes, deudas de juego, malas inversiones, préstamos con intereses usureros. Cuando murió, me dejó con nada excepto esas deudas. Los acreedores se quedaron con todo: la casa, los autos, las joyas, las cuentas bancarias, todo». Aurelio sintió un destello de compasión involuntaria, pero lo aplastó rápidamente. «¿Y eso me convierte en su salvavidas?», preguntó con sarcasmo. «Por eso viene a quitarme lo único que tengo, porque usted perdió lo suyo». «No es así», protestó Victoria, dando un paso hacia él. «O quizás sí, no lo sé». Sus ojos se llenaron de lágrimas que parecían genuinas. «Cuando descubrí estos documentos pensé que era un regalo del cielo, una manera de salir del agujero, de pagar las deudas, de empezar de nuevo. No pensé en las personas que podrían verse afectadas. Solo vi números, valores de mercado, posibilidades de desarrollo». «¿Y ahora?», preguntó Aurelio. «Ahora que me ve, ahora que ve esta casa, esta tierra, cambia algo». Victoria se quedó en silencio por un momento, mirando alrededor del granero. Sus ojos se posaron en las herramientas viejas y bien cuidadas que colgaban de las paredes, en los sacos de semillas cuidadosamente almacenados, en los recuerdos de generaciones de trabajo duro y honesto. Cuando finalmente habló, su voz temblaba ligeramente. «Esta tarde, cuando llegué aquí bajo la tormenta, solo veía un objetivo: recuperar lo que legalmente me pertenece». Pero sentada en su casa, bebiendo el café que me preparó a pesar de que soy una completa extraña, viendo las fotografías en sus paredes, las cosas de su esposa aún en su lugar, como si esperara que ella regresara. Hizo una pausa, secándose una lágrima que corría por su mejilla. Me hizo ver que no estoy recuperando nada. Estoy destruyendo algo. Las palabras flotaron en el aire del granero, cargadas de un peso emocional que ninguno de los dos había anticipado. Aurelio sintió que algo dentro de él se suavizaba ligeramente, pero la desconfianza aún era fuerte. Las palabras bonitas no pagan deudas ni devuelven tierras. «No espero que me perdone», continuó Victoria. «Y no le voy a mentir diciéndole que voy a renunciar a mis derechos legales. Necesito ese dinero desesperadamente. Pero quizás», hizo una pausa, buscando las palabras correctas, «quizás podamos encontrar una solución que no lo deje a usted sin nada». Aurelio la miró con una mezcla de esperanza y escepticismo. «¿Qué tipo de solución?». Victoria respiró profundamente antes de responder. «He estado pensando. Los inversores que están interesados en esta zona quieren desarrollar un complejo turístico rural, cabañas, un restaurante campestre, actividades agrícolas para visitantes de la ciudad». Parecía estar pensando en voz alta, elaborando el plan mientras hablaba. ¿Qué pasaría si en lugar de vender la tierra directamente, estableciéramos una sociedad? «Una sociedad», repitió Aurelio, sin comprender completamente.
Usted conoce esta tierra mejor que nadie, explicó Victoria, sus palabras ganando velocidad a medida que la idea tomaba forma. Sabe qué crece aquí, cómo trabajarla, la historia del lugar. Yo tengo los contactos empresariales, acceso a capital, conocimiento del mercado turístico. Podríamos desarrollar esto juntos. Usted mantendría su casa, su cementerio familiar intacto, seguiría viviendo aquí, pero parte de la tierra se desarrollaría de manera que beneficie a ambos. Aurelio la miró con incredulidad. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué no simplemente tomar todo como planeaba originalmente? Victoria se encogió de hombros con una sonrisa triste. Porque sentada en su sala esta noche, me di cuenta de algo. Mi esposo pasó su vida persiguiendo dinero, acumulando cosas, siempre queriendo más, y al final murió solo, endeudado y desdichado. Miró directamente a Aurelio. Usted ha vivido en esta tierra toda su vida, trabajando duro, ganando apenas lo suficiente para sobrevivir. Pero cuando habla de su esposa, de su familia, hay algo en sus ojos que mi esposo nunca tuvo. Paz, satisfacción, amor. Las palabras resonaron en el granero como campanas de iglesia. Aurelio sintió un nudo en la garganta. No sabía si creerle, si confiar en esta mujer que apenas unas horas antes amenazaba con quitarle todo. Pero algo en su interior, quizás la misma bondad que lo había llevado a ofrecerle refugio durante la tormenta, quería darle una oportunidad. «¿Y si acepto trabajar con usted en esto?», preguntó lentamente. «¿Cómo sé que no me va a traicionar después? ¿Que no va a usar esto como una manera de quitarme todo eventualmente?». Victoria sacó de su chaqueta los documentos que había mostrado antes y ante la mirada atónita de Aurelio los rasgó por la mitad. «¿No los va a necesitar más?», preguntó él, sorprendido. «Tengo copias», admitió Victoria, «pero quiero que vea esto como un gesto de buena fe. Podemos empezar de nuevo mañana, cuando salga el sol. Podemos sentarnos como socios potenciales, no como enemigos. Podemos ver si realmente hay una manera de que ambos salgamos beneficiados de esta situación». Aurelio observó los pedazos de papel cayendo al suelo del granero. Como hojas secas arrastradas por el viento. Algo en ese gesto lo conmovió más de lo que hubiera querido admitir. Durante toda su vida, los papeles oficiales, los documentos legales, habían sido objetos casi sagrados. Su abuelo guardaba las escrituras de la tierra envueltas en un paño de seda dentro de una caja de metal, como si fueran reliquias religiosas. Ver a esta mujer destruirlos tan deliberadamente era casi sacrílego, y sin embargo, precisamente por eso, el gesto tenía un peso imposible de ignorar. «Vámonos adentro», dijo finalmente Aurelio, su voz más suave que antes. «La noche está fría, y usted no está vestida para estar aquí afuera. Podemos hablar mejor con una taza de café caliente». Victoria asintió con gratitud evidente, y ambos caminaron de regreso a la casa a través del lodo que la tormenta había dejado. La lluvia había cesado casi por completo, y entre las nubes dispersas comenzaban a aparecer las primeras estrellas. El aire olía a tierra mojada y a promesas de un nuevo día. Aurelio abrió la puerta de su casa, esa casa que ahora veía con ojos diferentes, consciente de que quizás estaba a punto de convertirse en algo más que su simple hogar. Una vez dentro, Aurelio avivó el fuego de la estufa de leña y preparó más café. Victoria se había quitado los zapatos embarrados y estaba sentada en el sofá, sus pies descalzos mostrando ampollas causadas por los tacones que claramente no estaban diseñados para caminar por campos fangosos. Aurelio notó los detalles con una mezcla de compasión y curiosidad. Esta mujer, con toda su elegancia de ciudad y sus documentos legales, era también vulnerable, capaz de sufrir y sangrar como cualquier persona común.
Dígame algo, señora Santander, comenzó Aurelio mientras le alcanzaba una taza de café humeante. ¿Por qué debería confiar en usted? No es por ofender, pero hace apenas unas horas llegó aquí amenazando con quitarme todo lo que tengo. Ahora me propone una sociedad como si fuéramos viejos amigos. Perdone que sea desconfiado, pero he vivido lo suficiente para saber que cuando algo parece demasiado bueno para ser cierto, generalmente no es cierto. Victoria tomó la taza con ambas manos como si buscara calor no solo para su cuerpo, sino para algo más profundo. Su honestidad es refrescante, señor Mendoza, y tiene toda la razón en desconfiar. Si yo estuviera en su posición, haría lo mismo. Miró directamente a sus ojos antes de continuar. No puedo darle garantías absolutas. No puedo prometerle que esto funcionará perfectamente o que nunca habrá conflictos entre nosotros. Pero le puedo decir esto. Estoy cansada de vivir la vida que llevaba antes, una vida de apariencias, de negocios sin alma, de relaciones superficiales basadas solo en el beneficio mutuo. Aurelio se sentó en su vieja mecedora, esa que había pertenecido a su padre y antes a su abuelo, y estudió el rostro de la mujer que tenía enfrente. Había algo en sus ojos que le recordaba a las personas que llegaban al pueblo buscando redención, tratando de escapar de un pasado que los perseguía como sombra en día soleado. «Cuénteme más sobre su esposo», dijo Aurelio de repente. A Victoria pareció sorprenderle la pregunta. «Cuénteme qué tipo de hombre era, qué los llevó a acumular tantas deudas, por qué terminó arruinándola a usted también». Victoria guardó silencio por un momento, sus dedos trazando círculos en el borde de la taza de café. Cuando habló, su voz estaba cargada de una tristeza que iba más allá de la pérdida financiera. Ricardo era brillante, comenzó, carismático, ambicioso, lleno de sueños grandes. Cuando nos casamos, yo tenía 25 años y él 30. Venía de una familia acomodada. Había estudiado en las mejores universidades. Yo pensé que estaba construyendo una vida con alguien que compartiría mis valores, mis esperanzas. Y no fue así, sugirió Aurelio suavemente. Al principio sí lo fue, continuó Victoria. O al menos eso pensé. Pero con los años descubrí que Ricardo no estaba construyendo nada. Estaba jugando. Cada negocio era una apuesta. Cada inversión, un juego de azar. Al principio ganaba más de lo que perdía, y yo me dejé cegar por el dinero que entraba. No hice preguntas, no investigué. Simplemente disfruté del estilo de vida que su éxito nos proporcionaba. Hasta que dejó de ganar, dijo Aurelio. Hasta que dejó de ganar, confirmó Victoria, su voz quebrándose ligeramente. Los últimos 3 años de su vida fueron una espiral descendente. Préstamos para cubrir pérdidas, más apuestas para recuperar lo perdido, mentiras sobre mentiras. Cuando murió de un infarto a los 48 años, yo descubrí que no solo estábamos arruinados, sino que debíamos cantidades obscenas de dinero a personas muy peligrosas. Aurelio sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Personas peligrosas. Las palabras evocaban imágenes de todo lo que él había logrado evitar durante su vida simple en el campo. El crimen organizado, la violencia, el mundo oscuro que existía en las ciudades grandes y que ocasionalmente se filtraba hasta los pueblos pequeños como el suyo. Por eso necesita este dinero tan desesperadamente, dijo Aurelio, comprendiendo ahora la verdadera urgencia detrás de los planes de Victoria. No es solo para empezar de nuevo, es para salvar su vida. Victoria asintió lentamente, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Tengo 6 meses para reunir 3 millones de pesos. Si no los consigo, hizo una pausa, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Las personas a las que Ricardo les debía dinero van a cobrar de otras maneras.
Ya me han dejado claro que no se detendrán hasta obtener lo que se les debe. El silencio que siguió era pesado, cargado con el peso de revelaciones que cambiaban completamente la naturaleza de la conversación. Aurelio se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la oscuridad donde sus campos descansaban bajo el cielo nocturno. Durante toda su vida, sus problemas habían sido simples, directos. La sequía, las plagas, los precios bajos de la cosecha. Nunca había tenido que enfrentar el tipo de peligro que Victoria estaba describiendo. ¿Cuánto vale esta tierra?, preguntó finalmente, girándose para mirarla. Según sus inversores, según el mercado, ¿cuánto podría obtener si la vende? Victoria sacó su teléfono y le mostró algunos documentos que había fotografiado. Según las tasaciones preliminares, entre 4 y 5 millones de pesos. Es tierra fértil, con acceso a agua, ubicada en una zona que está comenzando a desarrollarse turísticamente. Para los inversores correctos, esto es una mina de oro. Aurelio hizo cálculos mentales rápidos. Entonces, vendiendo esta tierra, usted obtendría suficiente dinero para pagar sus deudas y aún le sobraría algo para empezar de nuevo. ¿Por qué entonces me ofrece una sociedad? ¿Por qué no simplemente vender y terminar con esto? Victoria lo miró con una intensidad que lo tomó por sorpresa. Porque cuando rasgué esos documentos hace unos minutos, no fue solo un gesto vacío, fue una decisión de que si voy a reconstruir mi vida, quiero hacerlo de la manera correcta. No repitiendo los errores de Ricardo, no destruyendo a otras personas para salvarme a mí misma. Eso es muy noble, dijo Aurelio con un toque de escepticismo. Pero la nobleza no paga deudas con gente peligrosa. Tiene razón, admitió Victoria. Por eso necesito que esto funcione. Una sociedad entre nosotros, si la estructuramos correctamente, podría generar ese dinero sin que usted pierda su hogar. Desarrollamos la parte de la tierra que no es esencial para usted. El cementerio familiar y su casa permanecen intocables, y los ingresos del desarrollo turístico se dividen entre ambos según los términos que acordemos. ¿Y si no funciona?, preguntó Aurelio. Si los inversores no están interesados en una sociedad, si no se puede generar ese dinero en el tiempo que usted tiene. Victoria bajó la mirada, y en su silencio, Aurelio encontró la respuesta que temía. Si no funciona, ella tendría que vender de todas formas. Tendría que quitarle sus tierras, desalojarlo, destruir todo lo que él conocía y amaba. La única diferencia era que ahora lo haría con remordimiento en lugar de indiferencia. Aurelio volvió a sentarse en su mecedora, el peso de la decisión que debía tomar presionando sobre sus hombros como un yugo de hierro. Podía negarse, podía aferrarse a sus derechos morales, si no legales, sobre la tierra, pero eso solo retrasaría lo inevitable. Victoria tenía los documentos, tenía la ley de su lado, y más importante aún, tenía la desesperación de alguien que pelea no solo por su futuro, sino por su vida. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. No puedo tomar una decisión así en medio de la noche, con el cansancio y las emociones nublando mi juicio. Quédese aquí esta noche. Mañana, con la luz del día, podremos hablar con más claridad. Victoria asintió, claramente aliviada de no haber sido expulsada a la intemperie. Gracias, señor Mendoza, por su hospitalidad y por su consideración. Aurelio se dirigió a su habitación, pero antes de cerrar la puerta se giró una última vez. Señora Santander, dijo, solo una cosa más. Si vamos a ser socios, si voy a confiar en usted con el futuro de mi tierra, necesito que me prometa algo. Lo que sea, respondió Victoria. Nada de mentiras, nada de secretos. Si vamos a hacer esto, lo hacemos con total honestidad.
El amanecer llegó con una luz dorada que parecía lavar el mundo de las sombras de la noche anterior. Aurelio se despertó temprano, como había hecho todos los días de su vida adulta, y encontró a Victoria ya levantada, sentada en el porche con una taza de café en las manos. Había algo diferente en ella con la luz del día. Sin el maquillaje elaborado que probablemente usaba en la ciudad, con el cabello recogido en una cola de caballo simple, parecía más joven, más vulnerable, más humana. «Buenos días», dijo ella al verlo salir. «Espero que no le moleste que preparara café. No pude dormir mucho y pensé que podría ser útil». Aurelio asintió y se sirvió su propia taza antes de sentarse en el escalón junto a ella. Ambos observaron en silencio cómo el sol ascendía sobre los campos, pintando el cielo de tonos naranja y rosa. Era el tipo de amanecer que Aurelio había presenciado miles de veces, pero que nunca dejaba de asombrarlo. La tierra, después de la tormenta, despedía un aroma fresco y limpio que hablaba de renovación y nuevos comienzos. «He estado pensando en su propuesta», dijo finalmente Aurelio, rompiendo el silencio. «Toda la noche le di vueltas al asunto, pesando las opciones, considerando las consecuencias. No soy un hombre educado, señora Santander. Apenas terminé la primaria. Pero mi abuelo me enseñó que cuando enfrentas un problema grande, lo mejor es dividirlo en pedazos pequeños que puedas entender». Victoria lo miró con interés, esperando a que continuara. «Así que dividí el problema así», continuó Aurelio. «Primero, está el asunto legal. Usted tiene documentos que dicen que esta tierra es suya. Yo tengo documentos que dicen que es mía. Los dos sabemos que en un tribunal el título más antiguo probablemente gane. Esa es una realidad que no puedo cambiar por más que me duela». Victoria asintió lentamente, sin interrumpir. «Segundo, está el asunto moral. Mi familia ha trabajado esta tierra por generaciones. Hemos derramado nuestro sudor y nuestras lágrimas aquí. Pero entiendo que usted también tiene problemas. Tiene necesidades urgentes. Tiene gente peligrosa presionándola. Ninguno de los dos es completamente culpable ni completamente inocente en esta situación. Ambos somos, en cierta forma, víctimas de circunstancias que no creamos». «Eso es muy generoso de su parte», dijo Victoria suavemente. «No he terminado», la interrumpió Aurelio con gentileza. «Tercero, está el asunto práctico. Si peleamos esto en los tribunales, ambos perdemos. Usted gasta dinero en abogados que no tiene, tiempo que no puede permitirse perder. Yo probablemente termino sin nada de todas formas, pero con la amargura adicional de una batalla legal prolongada. En cambio, si trabajamos juntos, hay una posibilidad, aunque sea pequeña, de que ambos salgamos beneficiados». Victoria se giró para mirarlo directamente, esperanza brillando en sus ojos verdes. «Entonces está considerando la sociedad». «Estoy considerándola», confirmó Aurelio. «Pero tengo condiciones, y necesito que entienda que no son negociables». «Dígame», respondió Victoria, colocando su taza de café a un lado y dándole toda su atención. Aurelio sacó del bolsillo de su camisa un papel doblado. Había estado escribiendo durante las horas de insomnio de la noche anterior, plasmando sus pensamientos con la letra irregular de alguien que no está acostumbrado a escribir mucho. Desdobló el papel y comenzó a leer. Primera condición: el cementerio familiar y la casa quedan completamente fuera de cualquier desarrollo. No se toca ni un metro cuadrado alrededor de ellos. Esa tierra es sagrada para mí y así debe permanecer. «Aceptado», dijo Victoria sin dudar. «Segunda condición», continuó Aurelio. «Yo mantengo el derecho de vivir aquí por el resto de mi vida, sin pagar renta, sin que nadie pueda echarme. No me importa que tanto dinero genere el desarrollo, esta sigue siendo mi casa hasta el día que muera». «También aceptado», asintió Victoria. «Tercera condición, y esta es importante.
Cualquier desarrollo que se haga en estas tierras debe respetar su naturaleza. Nada de construcciones masivas de concreto, nada de talar todos los árboles, nada que destruya la esencia de lo que este lugar ha sido siempre. Si vamos a hacer turismo rural, que sea verdaderamente rural, no una versión artificial de ciudad disfrazada de campo. Victoria sonrió ligeramente. Eso en realidad juega a nuestro favor. Los inversores con los que he estado hablando buscan precisamente eso: autenticidad. Quieren que los visitantes de la ciudad experimenten la vida campestre real, no una caricatura de ella. Cuarta condición, siguió Aurelio, mirando su lista. Los empleos que se generen con este desarrollo deben ir primero a la gente del pueblo. No quiero que traigan gente de la ciudad para trabajar aquí cuando hay familias locales que necesitan el ingreso. Es justo, concordó Victoria. De hecho, contratar locales también reduce costos y le da más autenticidad al proyecto. Y quinta condición. Aurelio hizo una pausa, sabiendo que esta era la más importante. Quiero que todo esto quede por escrito en un contrato legal que ambos firmemos ante un notario. Quiero que un abogado, no el suyo, sino uno independiente que yo elija, revise cada palabra. Y quiero que si usted alguna vez decide vender su parte, yo tenga la primera opción de compra. Victoria extendió su mano hacia él. Acepto todas sus condiciones, señor Mendoza, y añadiría una más si me permite. ¿Cuál?, preguntó Aurelio sorprendido. Que usted tenga acceso completo a todos los libros de contabilidad del negocio, que pueda revisar cada gasto, cada ingreso, cada decisión financiera. Quiero que tenga la seguridad de que no lo estoy engañando, de que esta sociedad es real y equitativa. Aurelio estudió su rostro por un largo momento, buscando señales de engaño o manipulación, pero lo que vio fue sinceridad, cansancio y determinación. Finalmente, estrechó su mano. Entonces tenemos un acuerdo preliminar. Victoria sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Gracias, señor Mendoza. No sabe cuánto significa esto para mí. Aurelio se puso de pie y miró hacia sus campos, ahora bañados por la luz plena de la mañana. Pero antes de que avancemos más, necesito que me explique exactamente cómo funcionaría esto. Necesito entender el plan completo, no solo las partes bonitas. Necesito saber los riesgos, las dificultades, las posibilidades de fracaso. Victoria asintió y volvió a entrar a la casa, regresando momentos después con su laptop. Pasaron las siguientes horas sentados en la mesa de la cocina, mientras Victoria le mostraba proyecciones financieras, planes de desarrollo, ejemplos de proyectos turísticos similares en otras partes del país. Aurelio escuchaba atentamente, haciendo preguntas cuando no entendía algo, tomando notas en su papel arrugado. Entonces déjeme ver si entendí correctamente, dijo Aurelio después de que Victoria terminara su presentación. Usaríamos aproximadamente 10 de las 20 hectáreas para el desarrollo. Construiríamos 6 cabañas pequeñas, un restaurante que serviría comida tradicional de la región y ofrecería actividades como paseos a caballo, clases de agricultura tradicional y experiencias de vida campesina. Exactamente, confirmó Victoria. Y usted sería el encargado de las actividades agrícolas. Nadie mejor que usted para enseñar a los visitantes cómo se siembra, cómo se cosecha, cómo se vive realmente de la tierra. ¿Y cuánto tiempo tomaría construir todo esto?, preguntó Aurelio. Recuerde que usted tiene un plazo de 6 meses. Ahí está el problema, admitió Victoria, su entusiasmo decayendo ligeramente. La construcción completa tomaría al menos 1 año, pero, y aquí los ojos le brillaron con determinación, no necesitamos esperar a que todo esté terminado para empezar a generar ingresos. No la sigo, dijo Aurelio frunciendo el ceño.
Podemos empezar con lo que llaman turismo de experiencia en bruto, explicó Victoria. Antes de construir las cabañas, podemos ofrecer acampadas glamorosas, carpas grandes y cómodas, comida casera preparada en su cocina, actividades guiadas por usted. Es más barato de implementar, se puede hacer en semanas en lugar de meses, y hay un mercado creciente de personas dispuestas a pagar bien por ese tipo de experiencia auténtica. ¿Y eso generaría suficiente dinero?, preguntó Aurelio con escepticismo. Victoria sacó su calculadora y le mostró los números. Si cobramos 2,000 pesos por persona por fin de semana y tenemos capacidad para 20 personas, son 40,000 pesos por fin de semana. Si operamos 2 fines de semana al mes durante 6 meses, estaríamos hablando de casi 500,000 pesos. No es suficiente para cubrir toda mi deuda, pero sería un inicio fuerte que demostraría a los inversores que el concepto funciona. ¿Y el resto del dinero?, preguntó Aurelio. Necesitaríamos inversión inicial, admitió Victoria. Alrededor de 2 millones de pesos para comprar el equipo, contratar personal, hacer el marketing necesario. Tengo algunos contactos que podrían estar interesados en invertir si les mostramos un plan de negocio sólido y prueba de concepto. Aurelio se reclinó en su silla, procesando toda la información. Que Victoria acababa de compartir. Los números bailaban en su mente, cantidades que para él eran astronómicas, pero que para ella parecían ser apenas el comienzo. 2 millones de pesos de inversión inicial, 40,000 pesos por fin de semana, 500,000 pesos en 6 meses. Cada cifra representaba más dinero del que él había visto en toda su vida de trabajo en el campo. Tengo una pregunta, dijo finalmente, mirando a Victoria con expresión seria. Si esto funciona tan bien como usted dice, ¿por qué nadie lo ha hecho ya? Esta zona lleva años igual, sin desarrollo, sin turismo. Debe haber una razón. Victoria asintió, apreciando la perspicacia de la pregunta. Es una pregunta válida. La verdad es que hay varias razones. Primero, esta zona ha estado relativamente aislada. No hay buenas carreteras, la infraestructura es limitada. Pero eso está cambiando. El gobierno estatal acaba de aprobar fondos para pavimentar la carretera principal que pasa cerca de aquí. Eso reduce el tiempo de viaje desde la ciudad de 3 horas a menos de 2. ¿Y las otras razones?, insistió Aurelio. La segunda razón es que tradicionalmente los desarrolladores han visto esta área como demasiado pobre, demasiado rural para generar ganancias. Pero el mercado ha cambiado. Cada vez más personas en las ciudades están buscando escapar del estrés urbano, reconectar con la naturaleza, experimentar algo auténtico. Hay una demanda creciente por exactamente lo que tenemos aquí. Aurelio se levantó y caminó hacia la ventana, observando sus campos con ojos nuevos. Podía imaginarlos llenos de visitantes de la ciudad, personas que probablemente nunca habían puesto sus manos en la tierra, que no sabían la diferencia entre una planta de maíz y una de frijol. La idea era simultáneamente emocionante y aterradora. ¿Y qué pasa con la gente del pueblo?, preguntó. Con mis vecinos. ¿Cómo van a reaccionar cuando sepan que voy a traer turistas a estas tierras? Algunos podrían pensar que los estoy traicionando, que me estoy vendiendo a los intereses de la ciudad. Victoria se acercó a la ventana y se paró junto a él. Esa es precisamente la razón por la que necesitamos involucrarlos desde el principio. No queremos que esto sea solo su proyecto o mi proyecto. Queremos que sea un proyecto comunitario. Los empleos que genere deben beneficiar a todos. Las habilidades que sus vecinos tienen, cocinar, hacer artesanías, guiar a caballo, todas esas son cosas por las que la gente pagará bien en la ciudad. Aurelio pensó en don Pascual, su vecino más cercano,
un hombre de 70 años que hacía las mejores monturas de cuero de toda la región. Pensó en Doña Refugio, cuyo mole era tan delicioso que la gente viajaba kilómetros solo para probarlo. Pensó en los jóvenes del pueblo que se iban a la ciudad porque aquí no había trabajo, dejando atrás campos vacíos y familias fragmentadas. Necesitaría hablar con ellos, dijo Aurelio, con los del pueblo. Antes de comprometernos con esto completamente, necesitaría saber que están de acuerdo, que ven esto como una oportunidad y no como una amenaza. Me parece perfecto, respondió Victoria. De hecho, sería mejor si usted los convence. Si viene de mí, una extraña de la ciudad, podrían desconfiar. Pero si viene de usted, alguien que ha vivido aquí toda su vida, alguien en quien confían, será diferente. Aurelio volvió a la mesa y tomó su taza de café, ahora frío. Hay otra cosa que me preocupa. Estos inversores de los que habla, estas personas que podrían poner los 2 millones de pesos, ¿qué van a querer a cambio? Nadie da ese tipo de dinero sin esperar algo. Victoria sacó más documentos de su maletín. Los inversores que tengo en mente son diferentes de los tradicionales. Son lo que llamamos inversores de impacto. Les interesa no solo obtener ganancias, sino también generar un beneficio social y ambiental. Buscan proyectos que ayuden a comunidades rurales, que preserven tradiciones, que sean sostenibles a largo plazo. Suena demasiado bueno para ser cierto, dijo Aurelio con escepticismo. Tienen sus propios intereses, admitió Victoria. Obtienen beneficios fiscales por este tipo de inversiones. Mejoran su imagen pública. Y sí, esperan un retorno de su dinero, típicamente entre un 10 y un 15% anual. Pero comparado con otros tipos de inversores, que podrían exigir el 50% o más de las ganancias, es una opción mucho más favorable para nosotros. Aurelio sacudió la cabeza, abrumado por la complejidad de todo. En su mundo, las cosas eran simples. Sembraba, cosechaba, vendía lo que podía, guardaba semillas para el próximo año. Este mundo de inversores de impacto, retornos porcentuales y proyecciones financieras era completamente ajeno a él. Veo que lo estoy abrumando, dijo Victoria suavemente, notando su expresión. Lo siento. Estoy tan acostumbrada a hablar en términos de negocios que olvido que no todos están familiarizados con este lenguaje. No se disculpe, respondió Aurelio. Necesito entender esto. Si voy a meter mi tierra en este proyecto, necesito saber exactamente en qué me estoy metiendo. Solo necesito tiempo para procesarlo todo. Victoria cerró su laptop y guardó los documentos. ¿Qué le parece si hacemos esto? Tomemos el resto del día para que usted piense en todo lo que hemos discutido. Mañana, si decide seguir adelante, podríamos organizar una reunión con la gente del pueblo. Les presentamos el plan, escuchamos sus preocupaciones, respondemos sus preguntas. Solo avanzamos si la comunidad está de acuerdo. Me parece bien, asintió Aurelio. Pero ¿usted dónde va a quedarse? El hotel más cercano está a 1 hora de aquí. Victoria miró alrededor de la modesta casa. Si no es mucho pedir, podría quedarme aquí otro día o 2. Puedo pagar por la hospitalidad, por supuesto. Aurelio hizo un gesto desestimando la oferta. No necesito su dinero para ofrecerle un techo. Puede quedarse en el cuarto de huéspedes. No es nada elegante, pero la cama es cómoda. Mi esposa siempre mantenía ese cuarto listo por si llegaba visita inesperada. Nunca pensé que la visita inesperada traería consigo una propuesta de negocio que podría cambiar mi vida. Victoria sintió un nudo en la garganta ante la bondad de este hombre. Aquí estaba alguien que tenía todas las razones para odiarla, para echarla de su propiedad, para negarse a ayudarla, y sin embargo, le ofrecía hospitalidad sin esperar nada a cambio. Era un contraste marcado con el mundo de negocios que ella conocía,
donde cada favor venía con un precio adjunto, donde la bondad era vista como debilidad. Mientras Victoria se instalaba en el cuarto de huéspedes, Aurelio salió al porche y se sentó en su vieja mecedora. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo, temblaban ligeramente. No era miedo exactamente, sino la anticipación de un cambio monumental que estaba a punto de sacudir los cimientos de todo lo que conocía. Miró hacia el camino de tierra que serpenteaba desde su casa hasta la carretera principal. Por ese camino había caminado miles de veces, llevando sus cosechas al mercado del pueblo, regresando con provisiones básicas. Pronto, si este plan funcionaba, ese mismo camino traería visitantes de la ciudad, personas con dinero y expectativas, personas que verían sus tierras no como hogar, sino como destino turístico. Don Esteban, su abuelo, le había dicho una vez que la tierra no pertenece a las personas, sino que las personas pertenecen a la tierra. Somos solo guardianes temporales, había dicho el viejo. Nuestra responsabilidad es cuidarla y pasarla a la siguiente generación en mejor estado de como la recibimos. Pero ¿qué pasaba cuando no había siguiente generación? ¿Qué pasaba cuando no había hijos ni nietos a quienes heredar la tierra? ¿Acaso no era también responsabilidad de un guardián asegurarse de que la tierra siguiera siendo productiva, que siguiera beneficiando a otros incluso después de que él se fuera? El sol comenzaba a descender en el cielo, pintando las nubes de tonos rosa y naranja. Aurelio cerró los ojos y trató de imaginar el futuro que Victoria había descrito. Carpas elegantes donde ahora crecía maíz, visitantes de la ciudad aprendiendo a arar la tierra, el sonido de risas y conversaciones donde ahora solo había el silencio del campo. Era un futuro extraño, desconcertante, pero quizás, solo quizás, no era necesariamente malo. Cuando abrió los ojos, vio a Victoria parada en la puerta, observándolo con expresión pensativa. Cuando abrió los ojos, vio a Victoria parada en la puerta, observándolo con expresión pensativa. Había algo diferente en su postura, algo que sugería que ella también estaba procesando la magnitud de lo que habían acordado. Ya no era la mujer de negocios segura de sí misma que había llegado el día anterior, ni tampoco la persona desesperada que había revelado sus deudas en el granero. Era algo intermedio, alguien en transición entre dos mundos. Pensé en preparar algo de comer, dijo Victoria rompiendo el silencio. Vi que tiene algunos ingredientes en la cocina. No soy una gran cocinera, pero puedo hacer algo básico si me permite. Aurelio se sorprendió por la oferta. No esperaba que una mujer de sociedad supiera o quisiera cocinar, mucho menos en una cocina tan humilde como la suya. Puede hacerlo si gusta, respondió con cautela. Pero le advierto que no tengo nada elegante, solo lo básico, frijoles, arroz, algunas verduras del huerto. Perfecto, sonrió Victoria. Hace años que no cocino algo simple. En la ciudad todo era restaurantes caros o comida para llevar. Mi esposo odiaba comer en casa, decía que era aburrido. Mientras Victoria trabajaba en la cocina con una torpeza que revelaba su falta de práctica, Aurelio la observaba desde el marco de la puerta. Había algo conmovedor en verla luchar con la vieja estufa de gas, tratando de descifrar cómo regular la llama, cortando las verduras con movimientos imprecisos que probablemente la habrían hecho objeto de burla en cualquier cocina profesional. Pero había determinación en sus ojos, un deseo genuino de hacer algo útil con sus propias manos. «Déjeme ayudarla», dijo finalmente Aurelio acercándose a la estufa. «Esta cosa tiene sus mañas. Hay que darle vuelta a la perilla así, mire, y luego esperar unos segundos antes de encender el fósforo». Trabajaron juntos en un silencio sorprendentemente cómodo, Aurelio guiando, Victoria aprendiendo. Él le enseñó cómo picar la cebolla sin llorar.
cómo saber cuándo el aceite estaba lo suficientemente caliente, cómo agregar los condimentos en el orden correcto para obtener el mejor sabor. Ella escuchaba atentamente, haciendo preguntas, cometiendo errores y riéndose de ellos con una naturalidad que no había mostrado antes. «¿Sabe algo?», dijo Victoria mientras revolvía los frijoles en la olla. «Esto es lo más normal que he hecho en años. En mi antigua vida, todo era tan complicado, tan artificial. Reuniones de negocios en restaurantes pretenciosos, conversaciones vacías sobre dinero y estatus. Nunca simplemente cocinaba con alguien, nunca tenía conversaciones reales sobre cosas que importaban». Aurelio agregó un poco de sal a la olla y probó el caldo. «La normalidad está sobrevalorada cuando no tienes suficiente dinero para pagar las cuentas», dijo con una sonrisa triste. «Pero entiendo lo que dice. Hay algo reconfortante en las cosas simples. Mi esposa solía decir que las mejores conversaciones pasaban en esta cocina, no en lugares elegantes». «Hábleme de ella», pidió Victoria mientras cortaba tomates, «de su esposa. Si no le molesta, claro». Aurelio se sentó a la mesa, sus ojos volviéndose distantes con los recuerdos. María del Carmen era todo lo contrario a complicada. Era directa, honesta, trabajadora. Nos conocimos cuando teníamos 18 años, en la fiesta del pueblo. Ella estaba vendiendo tamales que había hecho con su madre, y yo, tonto de mí, compré todos los que tenía solo para tener una excusa para hablar con ella. Victoria sonrió mientras imaginaba la escena. Y funcionó. Funcionó tan bien que me gasté el dinero que había ahorrado para comprar semillas. Mi padre me regañó durante una semana, pero valió la pena. Nos casamos un año después y estuvimos juntos 40 años. 40 años de trabajo duro, de sequías y buenas cosechas, de risas y lágrimas. Nunca tuvimos mucho, pero lo que teníamos lo construimos juntos. «¿Por qué no tuvieron hijos?», preguntó Victoria suavemente. Luego se arrepintió. «Perdón, es demasiado personal». «No, está bien», respondió Aurelio. «Lo intentamos. Dios sabe que lo intentamos. Pero no fue posible. María tuvo 3 embarazos y los 3 terminaron en pérdida. Después del tercero, el doctor le dijo que era demasiado peligroso intentarlo de nuevo. Pudimos haber adoptado, pero María cayó en una depresión profunda. Para cuando se recuperó, ya éramos demasiado mayores». «Lo siento», dijo Victoria, y había genuino dolor en su voz. «No puedo imaginar lo difícil que debe haber sido. Fue duro», admitió Aurelio. «Pero María encontró otras maneras de ser madre. Cuidaba a los niños del pueblo como si fueran suyos. Cuando alguna familia tenía problemas, ella era la primera en ofrecer ayuda. Esta casa siempre estaba llena de vida, de niños jugando en el patio, de vecinos que venían a pedir consejo. Cuando murió fue como si el sol se apagara». Victoria sirvió la comida en 2 platos despotillados que había encontrado en el armario, y ambos se sentaron a comer. El guiso no era perfecto. Los frijoles estaban un poco aguados y el arroz ligeramente quemado, pero había algo satisfactorio en compartir esa comida simple en esa cocina humilde. «¿Y usted?», preguntó Aurelio después de unos momentos de silencio. «¿Por qué se casó con un hombre que claramente no la valoraba, que la arruinó con sus deudas?» Victoria dejó el tenedor sobre el plato, mirando la comida con expresión distante. «Por las razones equivocadas. Ricardo era carismático, exitoso, me hacía sentir especial. Vengo de una familia de clase media, nada espectacular. Cuando él se fijó en mí, sentí que había ganado la lotería. Solo después me di cuenta de que lo que había ganado era un boleto a la miseria». «No se culpe demasiado», dijo Aurelio con sabiduría ganada por años. «Todos cometemos errores cuando somos jóvenes. Lo importante es lo que hacemos después de darnos cuenta del error». «Tiene razón», asintió Victoria. «Por eso estoy aquí. Por eso quiero hacer esto bien».
No solo por el dinero, aunque lo necesito desesperadamente, sino porque quiero probarme a mí misma que puedo construir algo real, algo honesto, algo que ayude a otros en lugar de solo beneficiarme a mí misma. Terminaron de comer en un silencio más cómodo que antes, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Cuando Victoria comenzó a recoger los platos, Aurelio la detuvo con un gesto. «Déjeme mostrarle algo», dijo, levantándose de la mesa. «Algo que creo que debería ver antes de que tomemos cualquier decisión final». La guió fuera de la casa, caminando por un sendero angosto que serpenteaba entre los campos de maíz. El sol de la tarde proyectaba sombras largas sobre la tierra mientras avanzaban. Victoria, en sus zapatos de ciudad, tropezaba ocasionalmente con las piedras del camino, pero Aurelio caminaba con la seguridad de quien conoce cada centímetro del terreno. Después de unos 10 minutos de caminata, llegaron a un claro donde se erguían 3 mezquites antiguos. Bajo sus ramas extendidas había una pequeña área cercada con piedras blancas pintadas. Era el cementerio familiar. Victoria pudo ver varias cruces de madera, algunas tan viejas que apenas se sostenían en pie, otras más recientes y mejor cuidadas. «Aquí está mi familia», dijo Aurelio, su voz cargada de emoción. «Mi abuelo Esteban, mi abuela Lucía, mis padres, y aquí», señaló una cruz de madera con el nombre cuidadosamente tallado, María del Carmen. «Vengo aquí todos los días al atardecer, les cuento cómo van las cosas, les pido consejo, les digo cuánto los extraño». Victoria sintió un nudo en la garganta. La devoción de este hombre, su conexión profunda con su tierra y su familia, era algo que nunca había experimentado en su propia vida. Su familia estaba dispersa, desconectada, reuniéndose solo en ocasiones obligatorias, donde las conversaciones eran superficiales y las sonrisas falsas. «Necesito que entienda algo», continuó Aurelio, arrodillándose junto a la tumba de su esposa. «Cuando acepto trabajar con usted, no solo estoy arriesgando tierra o dinero, estoy arriesgando el legado de mi familia. Estoy cambiando algo que ha sido de cierta manera durante generaciones, y necesito saber que usted respeta eso, que entiende el peso de lo que estamos a punto de hacer». Victoria se arrodilló junto a él, sin importarle que su ropa cara se ensuciara con la tierra. «Lo entiendo, señor Mendoza, y le prometo que haré todo lo posible para honrar ese legado. Este proyecto no va a borrar la historia de su familia. Si lo hacemos correctamente, la celebrará, la compartirá con otros, la mantendrá viva para futuras generaciones». Aurelio miró las cruces por un largo momento, como si estuviera teniendo una conversación silenciosa con los muertos. Finalmente asintió y se puso de pie. «Está bien», dijo con voz firme. «Mañana hablaremos con la gente del pueblo. Si ellos están de acuerdo, seguiremos adelante». La mañana siguiente, Aurelio se levantó antes del alba como era su costumbre y comenzó a recorrer el pueblo en su vieja camioneta, deteniéndose en cada casa para invitar a sus vecinos a una reunión importante en la tarde. La noticia se propagó rápidamente, como siempre sucedía en pueblos pequeños donde cada acontecimiento fuera de lo ordinario se convertía en tema de conversación y especulación. Para cuando el sol alcanzó su punto más alto en el cielo, todos en el pueblo sabían que Aurelio Mendoza tenía algo importante que anunciar y que involucraba a la misteriosa mujer de ciudad que había llegado durante la tormenta. A las 4 de la tarde, la sala comunitaria del pueblo estaba llena hasta el último rincón. Aurelio nunca había visto tanta gente reunida excepto en las fiestas patronales o en los funerales importantes. Estaban don Pascual y su familia, doña Refugio con sus 3 hijas, el joven Roberto que había regresado de la ciudad el año anterior sin encontrar trabajo, la familia Contreras al completo,
los hermanos Salazar que compartían las tierras al este del pueblo, y docenas más. Todos miraban con curiosidad mezclada con desconfianza a Victoria, quien estaba sentada junto a Aurelio al frente de la sala. «Buenas tardes a todos», comenzó Aurelio, su voz sonando más firme de lo que se sentía por dentro. «Gracias por venir con tan poca anticipación. Sé que tienen trabajo que hacer, campos que atender, animales que cuidar. Pero lo que tengo que decirles es importante, no solo para mí, sino potencialmente para todos nosotros». Un murmullo recorrió la sala. Don Pascual, el vecino más cercano de Aurelio y amigo de toda la vida, se inclinó hacia adelante en su silla. «Dinos de una vez, Aurelio. Los rumores ya están volando por todo el pueblo. Dicen que vas a vender tus tierras, que esta señora es de alguna compañía grande que quiere echarnos a todos». «No voy a vender mis tierras», aclaró Aurelio rápidamente, «pero es verdad que ella y yo estamos considerando un proyecto que involucra esas tierras, y quiero explicarles exactamente de qué se trata porque necesito saber qué piensan ustedes antes de seguir adelante». Victoria se puso de pie, claramente nerviosa ante la audiencia de rostros curtidos por el sol y ojos escrutadores. «Buenos días», comenzó, pero fue interrumpida por la voz áspera de Doña Refugio. «Tardes, señora. Son las 4 de la tarde». «Perdón, sí, buenas tardes», corrigió Victoria, sonrojándose ligeramente. «Mi nombre es Victoria Santander. Sé que para ustedes soy una completa extraña, alguien de la ciudad que probablemente no sabe nada sobre sus vidas o sus preocupaciones. Y tienen razón en desconfiar de mí. Si yo estuviera en su lugar, también lo haría». «Eso no nos dice mucho», intervino Roberto, el joven que había regresado de la ciudad. «Las personas de la ciudad siempre llegan con promesas bonitas y terminan dejando a la gente del pueblo más pobre de lo que estaba». «Es justo», asintió Victoria. «Por eso quiero ser completamente honesta con ustedes desde el principio». Hace una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Llegué aquí porque descubrí documentos antiguos que sugieren que tengo un reclamo legal sobre las tierras de don Aurelio. Podría haber venido con abogados, podría haber forzado la situación a través de los tribunales. Pero después de conocer a don Aurelio, después de ver esta comunidad, decidí que había una mejor manera de proceder». La sala estalló en murmullos indignados. Varias personas se pusieron de pie, sus voces elevándose en protesta. Aurelio levantó las manos pidiendo calma. «Por favor, escúchenla completa antes de juzgar. Créanme, yo tuve la misma reacción que ustedes cuando me enteré de esto. Pero hay más en la historia». Victoria continuó, explicando su situación financiera con una honestidad brutal que sorprendió a muchos en la audiencia. No ocultó nada: las deudas de su esposo, las amenazas de los acreedores, su desesperación por encontrar una solución. Luego presentó la propuesta del proyecto turístico, usando el proyector que había traído para mostrar imágenes de proyectos similares en otras partes del país. «La idea es crear un espacio donde personas de la ciudad puedan venir a experimentar la vida rural auténtica», explicó Victoria. «No queremos construir un resort falso con versiones artificiales de la cultura campesina. Queremos mostrar la realidad, las verdaderas habilidades, las tradiciones genuinas que ustedes han preservado por generaciones». «¿Y cómo nos beneficia eso a nosotros?», preguntó uno de los hermanos Salazar. «Usted hace dinero, don Aurelio hace dinero, ¿y nosotros qué?». Aurelio se puso de pie y se dirigió a su vecino directamente. «Esa es exactamente la pregunta correcta, Salazar. Y la respuesta es que esto solo funciona si todos nos beneficiamos. Necesitaremos guías que conozcan la tierra, cocineras que preparen comida tradicional auténtica, artesanos que enseñen sus oficios, gente que cuide los caballos y mantenga las instalaciones. Cada uno de esos trabajos se pagaría bien,
mucho mejor que lo que la mayoría gana ahora vendiendo cosechas. Doña Refugio levantó la mano tímidamente. Y mi mole, podrían querer que prepare mi mole para los visitantes. Exactamente, sonrió Victoria. Su mole podría ser una de las principales atracciones. Podríamos organizar clases de cocina donde usted enseña a los visitantes cómo prepararlo. La gente en la ciudad paga cientos de pesos por ese tipo de experiencias. Don Pascual se rascó la barba pensativamente. Y mis monturas, mis trabajos en cuero. Podríamos tener un taller abierto donde los visitantes lo vean trabajar, aprendan sobre el oficio, tal vez incluso compren sus productos a precios que reflejen su verdadero valor, no los precios de miseria que los intermediarios pagan ahora. La atmósfera en la sala comenzó a cambiar sutilmente. La hostilidad inicial no había desaparecido completamente, pero ahora estaba mezclada con curiosidad e interés cauteloso. La gente comenzó a hacer más preguntas, algunas prácticas, otras escépticas. ¿Cuánto pagarían por estos trabajos?, preguntó Roberto. Victoria sacó una hoja con proyecciones salariales. Los guías turísticos ganarían entre 3 y 5 mil pesos por fin de semana, dependiendo de las actividades. Las cocineras entre 2.500 y 4.000. Los artesanos recibirían el 100% del precio de venta de sus productos, sin intermediarios. Un silbido de sorpresa recorrió la sala. Esas cantidades eran significativamente más altas que lo que la mayoría ganaba en un mes completo, trabajando sus campos. Suena demasiado bueno para ser cierto, dijo una mujer mayor desde el fondo de la sala. En mi experiencia, cuando algo suena demasiado bueno, generalmente hay trampa. Tiene razón en ser cautelosa, respondió Victoria, y habrá desafíos. Este proyecto tomará tiempo en establecerse. Los primeros meses serán difíciles mientras aprendemos qué funciona y qué no. Habrá visitantes exigentes, habrá fines de semana sin reservaciones, habrá gastos inesperados. No es una solución mágica que hará ricos a todos de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué garantías tenemos?, preguntó don Pascual. ¿Cómo sabemos que no vamos a dejar nuestros trabajos actuales, apostar todo en este proyecto y luego quedarnos sin nada cuando fracase? Esa es una preocupación válida, intervino Aurelio. Por eso nadie tiene que renunciar a nada inmediatamente. Empezaremos pequeño, con unos pocos fines de semana de prueba. Los que quieran participar pueden hacerlo sin dejar sus actividades actuales. Solo si el proyecto demuestra ser exitoso, solo entonces hablaríamos de compromisos más grandes. ¿Y qué pasa con nuestras tierras?, preguntó Salazar. ¿Va a querer expandirse a nuestras propiedades también? Victoria negó con la cabeza firmemente. No. Esto se limitará a las tierras de don Aurelio. Si en el futuro alguno de ustedes quiere participar con sus propias tierras, será completamente voluntario y en términos que ustedes establezcan. No estoy aquí para tomar el control de todo el pueblo. Estoy aquí para crear una asociación que beneficie a todos los involucrados. Roberto se puso de pie, su expresión aún escéptica pero menos hostil que antes. Tengo una pregunta para usted, don Aurelio. ¿Por qué confía en ella? Apenas la conoce. ¿Cómo sabe que no lo va a traicionar cuando ya haya invertido todo? Aurelio miró a Victoria por un momento antes de responder. La verdad, Roberto, es que no lo sé con certeza, pero he vivido lo suficiente para darme cuenta de algo. Aurelio miró a Victoria por un momento antes de responder. La verdad, Roberto, es que no lo sé con certeza, pero he vivido lo suficiente para darme cuenta de algo. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. La mayoría de las personas que nos han prometido ayuda a lo largo de los años, los políticos que vienen antes de las elecciones, los intermediarios que nos ofrecen comprar nuestras cosechas, los que dicen tener nuestros mejores intereses en mente, todos ellos nunca nos han mostrado
ni un momento de vulnerabilidad. Nunca nos han dicho la verdad sobre sus propios problemas. La sala guardó silencio, todos pendientes de sus palabras. La señora Santander llegó aquí y desde el principio me dijo exactamente qué quería y por qué, continuó Aurelio. Me mostró sus deudas, me habló de su esposo muerto, me dijo que está desesperada. Eso no es lo que hace a alguien que solo quiere engañarte. Los mentirosos te cuentan historias perfectas. Ella me contó su verdad, fea y complicada como es. Don Pascual asintió lentamente. Tiene sentido lo que dices, Aurelio. Pero sigo preguntándome, ¿qué pasa si esto no funciona? ¿Qué pasa contigo, con tus tierras? Si no funciona, respondió Aurelio con voz firme, entonces habremos intentado algo diferente. Habremos tomado un riesgo y si pierdo al menos perderé sabiendo que traté de hacer algo no solo por mí, sino por todos nosotros. Miró alrededor de la sala. ¿Cuántos jóvenes hemos visto irse del pueblo en los últimos 10 años? ¿Cuántas casas están vacías porque las familias ya no pueden sostenerse con lo que producen sus tierras? ¿Cuánto más podemos esperar antes de que este pueblo desaparezca completamente? Las palabras cayeron sobre la audiencia como piedras en un estanque, creando ondas de reflexión silenciosa. Era una verdad que todos conocían, pero que rara vez se hablaba abiertamente. El pueblo estaba muriendo lentamente, desangrándose con cada joven que partía hacia las ciudades, con cada campo que quedaba sin cultivar, con cada tradición que se perdía porque ya no había quien la preservara. Mi hijo se fue a la ciudad hace 3 años, dijo una mujer desde el fondo, su voz quebrándose. Trabaja 12 horas al día en una fábrica y apenas gana lo suficiente para un cuarto compartido con otros 5 trabajadores. Me dice que quiere regresar, que extraña su hogar, pero aquí no hay futuro para él. Si este proyecto pudiera darle una razón para volver. Y mi hija, añadió otro, estudió turismo en la ciudad, tuvo que endeudarse para pagar la escuela. Ahora trabaja en un hotel ganando una miseria. Si hubiera oportunidades aquí, en su propio pueblo, sé que volvería en un instante. Entonces, Victoria escuchaba estos testimonios con una mezcla de esperanza y responsabilidad abrumadora. Cada historia era un recordatorio de que esto no era solo un proyecto de negocios, era potencialmente la salvación de una comunidad entera, o, si fallaba, la confirmación final de que no había esperanza para lugares como este. Quiero proponer algo, dijo don Pascual poniéndose de pie. Que hagamos una prueba pequeña primero, un solo fin de semana. Traigan algunos visitantes, vean cómo funciona realmente. Los que quieran participar pueden hacerlo. Los que prefieran esperar y ver, también está bien. Después de ese fin de semana, nos reunimos de nuevo y decidimos si seguimos adelante. Es una excelente idea, asintió Victoria. De hecho, ya tengo algunos contactos en la ciudad que podrían estar interesados en ser nuestros primeros visitantes. Personas que conozco, en las que confío, que entienden que esto es experimental. ¿Cuándo podría ser este fin de semana de prueba?, preguntó doña Refugio, ya visiblemente entusiasmada con la posibilidad de mostrar sus habilidades culinarias a un público nuevo. Victoria consultó su teléfono. Si todos están de acuerdo, podríamos hacerlo dentro de 3 semanas. Eso nos da tiempo suficiente para preparar lo básico, las carpas, los equipos de cocina, la logística. No será perfecto, pero será auténtico. ¿Y cuánto nos pagarían por este fin de semana de prueba?, preguntó Roberto, aún escéptico pero claramente interesado. Lo mismo que pagaríamos normalmente, respondió Victoria. Esto no es trabajo gratis. Si participan, cobran. Si el proyecto falla después de la prueba, al menos habrán ganado algo de dinero por su tiempo. Murmullos de aprobación recorrieron la sala. La propuesta de don Pascual parecía haber encontrado el equilibrio perfecto entre el riesgo y la oportunidad.
No era un compromiso total, pero tampoco era un rechazo absoluto. Entonces propongo que votemos, dijo don Pascual. Los que están a favor de intentar este fin de semana de prueba, levanten la mano. Aurelio observó nerviosamente mientras las manos comenzaban a levantarse alrededor de la sala. Primero don Pascual, luego doña Refugio, luego los hermanos Salazar. Una por una, más manos se alzaron hasta que más de 3/4 partes de los presentes habían votado a favor. Solo un puñado de personas, los más ancianos y conservadores del pueblo, mantuvieron sus manos abajo, no por oposición activa, sino por cautela natural ante cualquier cambio. Entonces está decidido, anunció don Pascual. Haremos el fin de semana de prueba dentro de 3 semanas. Los que quieran participar, quédense después de la reunión para coordinarnos con don Aurelio y la señora Santander. La reunión se disolvió en conversaciones animadas. Grupos se formaban alrededor de la sala, discutiendo posibilidades, compartiendo ideas, expresando preocupaciones. Victoria se encontró rodeada de personas haciendo preguntas, ofreciendo sus servicios, sugiriendo atracciones que podrían incluirse. La transformación era notable. En el espacio de 1 hora, había pasado de ser una extraña sospechosa a ser una colaboradora potencial. Aurelio observaba desde un lado, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Habían cruzado el primer obstáculo importante, pero ahora venía el verdadero desafío: hacer que esto funcionara, convertir una idea teórica en una realidad práctica, y hacerlo en solo 3 semanas. Don Pascual se acercó a él, colocando una mano en su hombro. Hiciste bien, amigo. Sé que esto no fue fácil para ti. Arriesgar todo lo que tienes requiere mucho valor. O mucha desesperación, respondió Aurelio con una sonrisa triste. Todavía no sé si estoy siendo valiente o tonto. A veces es la misma cosa, sonrió don Pascual. Los valientes y los tontos son los únicos que se atreven a intentar algo nuevo. La diferencia solo se conoce después, cuando vemos si funcionó o no. Esa noche, después de que todos se habían ido y la sala comunitaria estaba vacía excepto por Victoria y Aurelio, se sentaron juntos en los escalones de entrada, mirando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido. No puedo creer que lo hayan aceptado, dijo Victoria, su voz mezclando asombro y miedo. Ahora tenemos que hacer que funcione. No puedo fallarles, no después de que confiaron en nosotros. No es solo en nosotros en quienes confiaron, respondió Aurelio, es en ellos mismos, en su propia capacidad de crear algo nuevo, de adaptarse, de sobrevivir. Nosotros solo les dimos la oportunidad de creer que es posible. Victoria miró al anciano con renovado respeto. ¿Cómo es que alguien que nunca salió de este pueblo puede ser tan sabio? La sabiduría no viene de viajar lejos, dijo Aurelio. Viene de prestar atención a lo que tienes cerca. He pasado 68 años observando la tierra, observando a la gente, observando cómo las cosas crecen y mueren y vuelven a crecer. Eso te enseña más que cualquier libro o viaje. Se quedaron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre lo que vendría después. El camino hacia adelante era incierto, lleno de desafíos y posibles fracasos. Pero por primera vez en mucho tiempo, ambos sentían algo que no habían sentido en años: esperanza. Deberíamos empezar a planear mañana temprano, dijo finalmente Victoria. 3 semanas no es mucho tiempo para organizar todo. Mañana temprano, asintió Aurelio. Pero esta noche, dejemos que las estrellas nos recuerden qué tan pequeños somos y qué tan grandes son nuestros sueños. Victoria sonrió, sintiendo una paz que no había experimentado desde antes de que todo en su vida se desmoronara. Gracias, don Aurelio. Las 3 semanas siguientes pasaron en un torbellino de actividad
que transformó no solo las tierras de Aurelio, sino el espíritu entero del pueblo. Cada mañana traía nuevos desafíos y cada noche nuevas soluciones. Don Pascual construyó plataformas de madera para las carpas glamorosas que Victoria había conseguido rentar a precio reducido gracias a un contacto en la ciudad. Doña Refugio pasó días perfeccionando su menú, creando platos que honraran las tradiciones culinarias de la región, mientras los hacía accesibles para paladares urbanos no acostumbrados a comida genuinamente campesina. Roberto, el joven que había regresado de la ciudad, se reveló como un organizador natural, coordinando horarios y actividades con una eficiencia que sorprendió a todos. Victoria trabajaba incansablemente, dividiendo su tiempo entre las tierras y la ciudad, asegurando permisos, negociando con proveedores, promocionando el fin de semana de prueba entre sus contactos. Aurelio la veía llegar cada mañana más temprano y partir cada noche más tarde, sus manos de ciudad desarrollando callos mientras ayudaba con el trabajo físico, su ropa elegante gradualmente reemplazada por prendas más prácticas. La transformación era notable no solo en su apariencia, sino en su esencia. La mujer desesperada que había llegado durante la tormenta estaba siendo reemplazada por alguien con propósito, alguien que había encontrado algo más valioso que el dinero en este pueblo polvoriento. El viernes por la tarde, 2 días antes del fin de semana de prueba, Victoria recibió una llamada que la hizo palidecer. Aurelio, que estaba cerca revisando las carpas, notó inmediatamente su expresión de pánico. Cuando ella colgó, sus manos temblaban visiblemente. «Eran ellos», dijo con voz temblorosa, «los acreedores de Ricardo. Quieren reunirse conmigo el lunes. Dicen que se acabó el tiempo de espera, que o pago o enfrentan las consecuencias». Aurelio sintió un nudo en el estómago. «¿Cuánto necesita exactamente?» «1,5 millones de pesos como pago inicial para que me den 3 meses más para reunir el resto». Victoria se dejó caer sobre un tronco cercano. «Incluso si este fin de semana sale perfecto, no generará ni una fracción de eso. Fui una tonta al pensar que podría funcionar tan rápido». Aurelio se sentó junto a ella, mirando los campos que habían trabajado tan duro para transformar. Durante las últimas 3 semanas, había llegado a conocer a esta mujer mejor que a la mayoría de las personas que había conocido en toda su vida. Había visto su determinación, su honestidad, su capacidad de trabajo que igualaba la de cualquier campesino. Había visto cómo trataba a la gente del pueblo con genuino respeto, cómo escuchaba sus ideas, cómo valoraba su conocimiento. «Tengo algo que mostrarle», dijo finalmente, levantándose y dirigiéndose hacia su casa. Victoria lo siguió, confundida. Aurelio entró a su habitación y regresó con la vieja caja de metal que guardaba bajo su cama. La abrió cuidadosamente, sacando no solo las escrituras de la tierra, sino varios sobres amarillentos. «¿Qué es esto?», preguntó Victoria mientras Aurelio le entregaba uno de los sobres. «Son los ahorros de toda una vida», respondió Aurelio simplemente. «Mío, de mi esposa, de mis padres. Nunca tuvimos mucho, pero siempre guardábamos algo, por si acaso». Victoria contó el dinero con dedos temblorosos. Había billetes de diferentes épocas, algunos tan viejos que apenas circulaban ya. En total, sumaban 800,000 pesos. «No puedo aceptar esto», dijo Victoria, tratando de devolver el dinero. «Es todo lo que tiene. Es el ahorro de generaciones de su familia». Aurelio cerró sus manos sobre las de ella, impidiendo que devolviera el dinero. María del Carmen siempre decía que el dinero guardado que no ayuda a nadie es dinero muerto. Ella habría querido que se usara para algo importante. Y esto, señaló con su cabeza hacia las carpas y los preparativos, esto es importante. «Pero ¿y si el proyecto falla?», protestó Victoria. «¿Y si no puedo devolverle este dinero? Habré destruido el ahorro de toda su vida, además de haber perdido su tierra». «Entonces habremos fallado juntos»,
respondió Aurelio con una sonrisa triste. Pero al menos lo habremos intentado. Y honestamente, ¿de qué me sirve el dinero si este pueblo muere? Si todos los jóvenes se van, si estas tierras quedan vacías y olvidadas. Prefiero arriesgar todo en la posibilidad de un futuro que guardarlo para un pasado que ya no existe. Victoria se derrumbó en lágrimas, abrazando al anciano con una gratitud que iba más allá de las palabras. Por primera vez en años, desde la muerte de su esposo, desde el descubrimiento de las deudas, desde la pérdida de todo lo que había conocido, sintió que no estaba sola, que alguien creía en ella lo suficiente como para arriesgar todo lo que tenía. El domingo llegó con un cielo despejado y una brisa suave que parecía bendecir el emprendimiento. 12 visitantes de la ciudad llegaron en 3 autos, profesionistas jóvenes cansados de la vida urbana, buscando autenticidad y conexión con algo real. Aurelio los recibió en el porche de su casa, ese mismo porche donde 3 semanas atrás había ofrecido refugio a una mujer desesperada durante una tormenta. Lo que siguió superó todas las expectativas. Los visitantes quedaron encantados con las carpas cómodas pero rústicas, con la comida de Doña Refugio, que declararon la mejor que habían probado jamás, con las clases de agricultura que Aurelio impartió con una pasión que sorprendió hasta él mismo. Don Pascual les enseñó a trabajar el cuero, compartiendo técnicas que había aprendido de su padre y su abuelo. Roberto los guió en caminatas por las tierras, mostrándoles plantas medicinales y contando historias del pueblo que hicieron reír y llorar a los visitantes. Pero el momento más memorable llegó el sábado por la noche, cuando el pueblo entero se reunió alrededor de una fogata. Los visitantes, los habitantes del pueblo, Victoria y Aurelio, todos sentados juntos compartiendo historias, canciones, sueños. Una de las visitantes, una abogada de la ciudad llamada Patricia, quedó tan impresionada que sacó su teléfono y comenzó a tomar fotografías y videos, publicándolos en sus redes sociales con descripciones entusiastas. Para cuando el fin de semana terminó y los visitantes partieron, dejando reseñas brillantes y prometiendo regresar con amigos, el teléfono de Victoria no dejaba de sonar. Las publicaciones de Patricia se habían vuelto virales. Cientos de personas querían reservar para los próximos fines de semana. Varios medios de comunicación querían hacer reportajes sobre el proyecto. Y lo más sorprendente, 2 inversores serios habían contactado a Victoria, interesados en financiar la expansión del proyecto. El lunes por la mañana, Victoria se presentó a la reunión con los acreedores acompañada no solo por los 800,000 pesos de Aurelio, sino por un contrato firmado de inversión por 2 millones de pesos, basado en las proyecciones del éxito del fin de semana. Los acreedores, viendo que finalmente había un plan real y dinero tangible, aceptaron el pago inicial y reestructuraron la deuda restante con términos más manejables. 6 meses después, las tierras de Aurelio habían sido transformadas, pero no destruidas. Las 6 cabañas prometidas estaban construidas, diseñadas cuidadosamente para integrarse con el paisaje natural. El restaurante de Doña Refugio servía comidas completas 5 días a la semana. Don Pascual había contratado 2 aprendices jóvenes del pueblo para enseñarles su oficio. Roberto dirigía un equipo de 8 guías, todos jóvenes que habían regresado de la ciudad al escuchar sobre las oportunidades. El cementerio familiar permanecía intocado, un recordatorio sagrado de las raíces de todo. La casa de Aurelio seguía siendo suya, aunque ahora frecuentemente la compartía con Victoria, quien había decidido mudarse permanentemente al pueblo. La relación entre ellos había evolucionado de socios de negocios a algo más profundo, una amistad basada en respeto mutuo y experiencias compartidas. Una tarde, mientras observaban el atardecer desde el porche,
Victoria le preguntó a Aurelio si alguna vez lamentaba haber aceptado su propuesta aquella noche tormentosa. Nunca, respondió él sin dudar. Esa tormenta trajo muchas cosas. Trajo cambio, trajo desafío, trajo miedo, pero también trajo esperanza. Y al final, la esperanza es lo único que mantiene viva a una comunidad. Victoria asintió, mirando hacia los campos donde ahora trabajaban docenas de personas del pueblo, ganando salarios dignos, preservando tradiciones, construyendo futuros. ¿Sabe algo, don Aurelio? Cuando llegué aquí pensaba que venía a reclamar lo que era mío. Ahora me doy cuenta de que no vine a tomar nada. Vine a encontrar algo que había perdido hace mucho tiempo. ¿Y qué era eso?, preguntó Aurelio. Un propósito, respondió Victoria. Un hogar, una familia. El sol se hundió bajo el horizonte, pintando el cielo de tonos dorados y púrpura, bendiciendo con su luz las tierras que habían sobrevivido tormentas, cambios y transformaciones, emergiendo más fuertes que nunca.